Una revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una nación. A través de la historia las ha habido de todos los colores, con buenas y también con catastróficas consecuencias. El mundo ha visto revoluciones liberales y totalitarias, moderadas y radicales. Desde Europa, pasando por Estados Unidos, América Latina y África, ¿quién nos recuerda la primavera árabe y el desastre en que terminó? Al final, cuando la política, las élites, el sistema y los ciudadanos no funcionan, pues el sistema corre peligro. Para hablar sobre estos momentos estelares de la historia que han marcado el destino de las naciones, para bien o para mal, tengo el gusto de presentarles a Juan Claudio Lechín, licenciado en Ciencias Económicas, es escritor, también escribe para varios o ha escrito para varios medios de América Latina y es catedrático universitario. Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado. De la Muchísimas historia, gracias. todo el mundo recuerda la Revolución Francesa. Sobre ella se han hecho películas y escrito novelas. Ahí está la Revolución Americana, más reciente, de la cual nació la Gran Nación Americana. Hay otras revoluciones de las que solo han quedado sangre y pobreza. Las más recientes son la Primavera Árabe y lo que hemos visto en América Latina con el socialismo del siglo XXI, al que Chávez, Evo y Correa llamaron revolución socialista. ¿Por qué se producen las revoluciones, Juan Claudio? Muy buenas noches o buenas tardes. Muy agradecido de estar en el programa. Las revoluciones creo que se producen, ya lo has dicho tú, por un agotamiento del sistema y desde hace 2 siglos, o incluso desde la Revolución Inglesa del siglo XVII, se produce por un fenómeno muy nuevo en la historia que es el ascenso de masas. Las masas que estaban quietas en la Edad Media, porque por diversas razones había etcétera, empiezan a ascender y a reclamar su lugar en la historia a partir de las grandes revoluciones del siglo XVIII. Yo creo que en el fondo ese es el origen. Y van a desencadenar, como tú ya adelantaste, en 2 grandes corrientes. Una es una corriente, una revolución modernizadora, que tiene distintos formatos, y la otra es una revolución arcaica, donde se inscriben los comunismos, los fascismos, los yihadismos, que nos devuelven a formas de la monarquía absolutista, solo que ahora plebeyas. Yeah. Ese es un poco el concepto central que yo creo. Juan Claudio, ¿cuánta gente hace falta para que se rebele un pueblo, para que se dé una revolución? Para el momento constitutivo, mucha gente, para el momento crítico, pero para iniciar el proceso de descomposición de una sociedad, podría decirte un dato más certero. Yuri Bezmenov, un defector de la KGB en 1984, dice que cuando los soviéticos entran con el manual que le llaman de la desmoralización de la sociedad, o sea, meten infiltrados a desmoralizar todo lo que está bien, a volverlo mal, ¿no? Si hay democracia, decir que es una democracia injusta; si hay religión, decir que es una religión oprobiosa; si hay dinámica de mercado, a decir que son ricos insensibles. Van a tardar 21 años para desde ese comienzo poder radicalizar y lograr una revolución. Alguna vez escuché que cuando el 3% de un pueblo sale a las calles, caen los gobiernos. Se da una revolución que puede tener pues, diferentes colores y sabores. ¿Has oído ese número? La verdad que no. Ya. Pero no es un número descocado, ¿no? Si ponemos las revoluciones que conocemos, yo conozco bien la boliviana de 1952, habrían en esa época 5 millones, que salieran 100, 150 mil gente. Claro, eso es mucha gente. Yo creo que mucha gente. Sí. Juan Claudio, ¿ves circunstancias y espacio para que volvamos a ver revoluciones liberales, democráticas en el siglo XXI que restituyan espacios y derechos que se han perdido o se están perdiendo? Yo creo que hace falta algo previo, y es tener
un relato de liberalismo, un relato político, no económico. El económico lo conocemos, es racional. Lo que nos falta es el relato político, el emocional, el que reivindica la historia y el que va a redimir a un pueblo, que tiene un componente también religioso, ¿verdad? Todos los relatos políticos revolucionarios tienen una promesa de una redención para el pueblo. Y fíjate que el único que cumple con esa redención es la revolución liberal, porque es la única que le da al pueblo mejores días. Juan Claudio, se piensa que las revoluciones son patrimonio exclusivo de la izquierda, pero eso es falso. Karl Marx, el comunista, se apoderó de la idea de revolución y la planteó como una misión fundamental e inevitable para el cambio social. La revolución de bolchevique fue uno de los eventos que marcó el siglo XX y que marcó el auge del marxismo. ¿Cuál fue el impacto de aquella revolución para el mundo? Fue tremendo porque fue la instalación de una nueva monarquía plebeya, absolutista, canalla, infame, pero que tuvo la gran virtud de de encubrir su infamia con categorías religiosas, como un santo redentor que viene a ser un mesías del pueblo oprimido, o sea, un relato, en el fondo, una barbaridad, un horror histórico, es encubierto por un relato político extraordinariamente bien planteado y seguido a través de muchos años para hacer esa barbaridad que fue la Revolución Rusa. Las revoluciones también llegaron a América Latina. A mediados del siglo XX vimos la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba. Aquel evento marcó también nuestro continente y hasta hoy sigue siendo un factor de desestabilización política. ¿Por qué no hay una nueva revolución en Cuba, esta vez liberal y democrática? El pueblo cubano la desea. ¿Qué crees que lo evita? Yo creo que otra vez los liberales, no hemos elaborado una ideología, no hemos hecho catecismos del liberalismo que le den al pueblo una razón poderosa para ir a pelear, porque es una lucha que no es una lucha pacífica ni democrática. La hemos llevado esperando el desgaste de estas monarquías plebeyas, pero han demostrado, Fidel Castro por lo menos, y en realidad ya muerto, sigue demostrando el modelo castrista, que tiene 60 años y 63 años y sigue entronizada. Esta vez porque tiene unas alianzas estratégicas globales muy fuertes. Antes fueron la Unión Soviética y ahora son Rusia, China, Corea del Norte, etc. El socialismo del siglo XXI tomó prestada la idea de revolución. Hugo Chávez, siguiendo los ejemplos de Fidel Castro, habló de la revolución bolivariana. Evo Morales de la revolución dentro de la revolución. ¿Qué son exactamente estos gobiernos? ¿De qué otra manera se les puede calificar? ¿Son simples etiquetas de propaganda para tomar el poder? Yo no creo. Yo creo que Fidel Castro ya, cuando lo abandona la Unión Soviética, él deja el relato guerrerista para meterse en un relato mucho más eficaz, que es el del fascismo electoral. De tal manera que se da cuenta que van a ceder más las sociedades latinoamericanas por las buenas de lo que habían no cedido por las malas. De tal manera que inventa esta forma del socialismo del siglo XXI, que es una permutación del fascismo, del comunismo, que es la búsqueda del poder absoluto para instalar una monarquía plebeya, que en la mayoría de sus casos sus integrantes tienen origen lumpen, o sea, son de los márgenes de la sociedad, son de los márgenes de gente sin función social. Yeah. Juan Claudio, la capacidad de destrucción de la revolución bolivariana quedó evidente con la devastación que vemos en Venezuela. ¿Es rescatable Venezuela y cómo visualizarías algún día una revolución que rescate la democracia y la libertad en la tierra de Bolívar? Yo creo que Venezuela siempre será rescatable, es un país demasiado rico, tiene una gente
muy bien formada a través del tiempo y que, igual que los cubanos, no abandonan los venezolanos en el exilio, los venezolanos, los 6 millones de desplazados, no abandonan su acento, sus costumbres y su añoranza. De tal manera que una revolución que llegue a Venezuela y deshaga a esta maldad que se ha instalado, porque en el fondo son unos regímenes de una infamia excesiva, donde engañan al pueblo para llegar, una vez en el poder, vapulean al pueblo, lo hambrean, lo dejan sin luz, lo dejan sin agua. Yo tengo la certeza, he vivido muchos años en Venezuela, he sido venezolano de joven, he vivido más de 10 años. Hombre. Tengo la certeza de que Venezuela se va a recuperar, pero hay que sacar, lo importante es sacar a este régimen. Claro. El péndulo debiera de funcionar también para el otro lado, ¿no? En América Latina, en los tiempos que esto sucedió, pues de Batista a Castro, de Somoza al sandinismo, de la corrupción que había en Venezuela pre-Chávez y del desorden político, pues digamos esa revolución, como la llamó Chávez, se logró. Claro, ¿qué piensas de esto del efecto del péndulo, de cómo esos vaivenes que han sido siempre extremos, pues sí han cambiado la dinámica y la historia de los países? Lo que pasa es que ellos han tenido un aliado estratégico. No es lo mismo María Corina Machado peleando en Venezuela o un dirigente boliviano que tener de aliado a Rusia, a China, a Cuba, una cultura política feroz, muy pulida la de los cubanos para infiltrar, engañar, dirigir, descomponer los procesos. Sí. De tal manera que nosotros liberales estamos solos, Estados Unidos ya no nos apoya. Quizá los republicanos, pero definitivamente los demócratas, no solamente no nos apoyan, sino que en muchas ocasiones en América Latina han hecho lo posible para el desbarrancamiento del continente. La idea de revoluciones encuentra menos calado en la sociedad moderna. Ya empezabas a lograr un poco lo del tema, no estamos muy solos los liberales. La primavera árabe es un buen ejemplo. El autor iraní-americano Asef Bayat dijo que les sorprendió la velocidad, amplitud e intensidad de las movilizaciones, pero también la falta de ideas, coordinación y liderazgos unificadores e intelectuales. Brevemente, Juan Claudio, ¿qué sucedió allá? Mira, no soy un experto pero cuando escribí un artículo hace muchos años, yo me percaté de que era una ideología populista, pero atrás estaban los hermanos musulmanes. De tal manera que una vez que triunfaron, gracias a la nueva tecnología, a la descomposición de Egipto, rápidamente los hermanos musulmanes tomaron la lid. Claro, y vemos las consecuencias, ¿no? Aquello sigue siendo un caos fuera de control. Juan Claudio, en la actualidad los canales de información han cambiado mucho y muy rápido. El auge de las redes sociales ha hecho que no nos informemos en medios tradicionales, sino más bien de estas fuentes que refuerzan nuestros sesgos, las redes, ¿no? Las famosísimas redes que crean estas burbujas, que cada burbuja tiene sus propios datos y que eso dificulta enormemente que uno se puedan comunicar con otros, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo en algo con datos distintos es muy difícil. A eso debemos agregar la desinformación y la manipulación premeditada. Todas estas campañas de manipulación que han llegado a extremos de manipular elecciones recientemente, como ya hemos visto. ¿Dificulta o hasta impide esto la articulación de movimientos sociales? Yo creo que en eso hay que ser pragmático, que a veces los liberales hemos ido a la parte teórica, un poco comeflor de la política, ¿no? Queremos ser buenos, queremos ser nobles, ser caballeros del siglo XII, del amor cortés, ¿no? En realidad lo que hay que hacer con las redes sociales, y creo que en eso la pedagogía de los comunistas es muy buena, hay que usar las redes sociales a nuestro favor, para crear nuestra narrativa, para insistir en nuestra narrativa, para generar ya no publicidad, sino propaganda, o sea, ideas sensibles, no solamente ideas racionales.
Se habla, hablando de otro tema que es igualmente histórico y fundamental, se habla de la revolución industrial, no sin un sesgo otra vez anticapitalista en la mayor parte de textos de historia, pero en realidad pocos fenómenos han sido tan revolucionarios como el capitalismo. Hasta el auge del capitalismo, lo más importante era el control de la fuerza física y militar. En el capitalismo esto cambió drásticamente, ha tenido un efecto pacificador y de desarrollo sin precedentes. ¿Cómo crees que es visto hoy aquel evento, aquella revolución que cambió el curso de la historia para bien? Sí, pues, no, pues, para bien. La curva de Hamilton hace que el ingreso per cápita sea casi quieto desde el año cero. Y a partir de la revolución, de la creación de la máquina de vapor y de la revolución del capitalismo, es una asíntota, donde los más beneficiados han sido los pueblos. O sea, lo que hemos dejado los liberales es de recordar la historia y la retórica liberal de que el único mito que se ha cumplido en los últimos 5.000 años de historia es el mito del capitalismo, que es el bienestar colectivo y la libertad. O sea, más allá de que uno quiera, a través de un ideal sacrosanto de unicornios y mariposas, querer impugnar la libertad real del capitalismo. Claro, uno puede impugnar cualquier cosa a partir de la utopía, pero el capitalismo es la utopía hecha realidad en la faz de la Tierra. Es la única revolución del capitalismo la única que ha cambiado para el pueblo. Porque los ricos, hay que olvidarse de los ricos. Todo el mundo va a vapulear a los ricos y los corruptos también son ricos, los narcotraficantes son ricos, Maduro es rico, Chávez era rico, la hija de Chávez es rico. Lo que hay que preocuparse, ¿qué sistema es mejor para los pobres? Y ahí el capitalismo es imbatible. No hay ningún otro sistema en la historia de la humanidad, ni hoy, que beneficie a los pobres tanto como el capitalismo. Y la prueba más contundente de lo que acabas de afirmar es de que todos los pobres que quieren emigrar de cualquier lugar subdesarrollado y miserable del mundo es hacia Estados Unidos y Europa. Esos son los lugares a los que quieren emigrar. ¿Por qué? Porque hay capitalismo, hay oportunidades. Para terminar, Juan Claudio, la izquierda se ha adjudicado el patrimonio de la defensa de los pobres, hablando de ellos, pero es el capitalismo el que ha permitido movilidad social, progreso para los pobres y ha logrado desarrollo. El mundo quiere emigrar, como ya te decía, a Estados Unidos, a Europa, y no a Rusia, Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Podemos convencer, y ya empezabas tú a decir cómo, ¿no? Propaganda. Podemos convencer a los pobres de unirse a la causa capitalista y vencer la propaganda antiliberal y antidemocrática que avanza de forma tan peligrosa en estos días. ¿Cómo iniciarías tú una campaña en estos términos? Yo creo que hay que empezar por hacer catecismos liberales, donde se explique de una manera muy breve, concisa, casi infantil, desde el punto de vista político e histórico. Yo sé que los liberales nos tienta la economía, ¿no? Pero yo diría político e histórico, y empezar a formar gente de cero. Y yo creo que hay que formar gente en la base. Porque la lección que hemos recibido en esta oportunidad, en el siglo XX y XXI, es que si volvemos a triunfar los liberales, no podemos dejar volver a surgir a los comunistas, porque van a volver a destruir el sistema. Basta ver la Revolución Francesa. El radical Robespierre era la minoría en la asamblea, pero gracias a su radicalidad va creciendo en la izquierda. Ni siquiera era la minoría en el espectro político. Él era la minoría en la izquierda, donde estaba Danton y otra gente de izquierda que tenía un discurso popular. Pero este hombre, ese jacobino, que después sería reciclado por Marx con otra filosofía, es el que destruye el sistema. No podemos dejar ese tipo de virus radical en los siguientes ciclos que podamos conquistar en el mundo. Hay que sacarlos de raíz porque son un riesgo muy grande para el crecimiento de los pueblos, para su bienestar y su paz. Pues es
esperamos de que estés ahí presente y activo dando esa batalla porque la has dado y la vas a seguir dando muy bien. En 1976, Carlos Rangel publicó su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, en el que buscó dar una nueva interpretación a la realidad de América Latina, en contraste precisamente al discurso nacionalista y socialista que tanto daño ha hecho a nuestro continente. El prólogo, por cierto, fue escrito por Jean-François Revel y ambos coincidían en que, en especial en los países subdesarrollados como los de América Latina, necesitamos buenos revolucionarios, pacíficos y comprometidos con la democracia y con los ideales de la libertad. Juan Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto verte y escucharte. Sigue dando esa batalla. Avísanos si detectas alguna revolución en el continente. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,